Manuel García Herrera se despertó a las 5:30 de la madrugada, como de costumbre. Después de 16 años de matrimonio, su reloj biológico se había sincronizado con el ritmo de la fábrica: levantarse, ducharse, desayunar, camino al trabajo. Carmen aún dormía, vuelta hacia la pared. En los últimos meses se acostaba más tarde y le costaba despertarse por las mañanas. Estrés laboral. Pensaba Manuel, observando a su mujer en el espejo mientras se afeitaba. Después de que la fábrica adoptara el nuevo sistema de contabilidad, había más trabajo, pedían informes constantemente. Carmen, como contable jefe, llevaba la mayor carga. Bajó a la cocina. Alejandro, de 15 años, ya estaba sentado a la mesa con el libro de física, masticando un bocadillo. «Te has levantado temprano, hijo. Tengo examen hoy. Estoy repasando termodinámica». Manuel se sirvió café y miró por la ventana. Mañana de abril, las primeras hojas verdes en los árboles. Buen tiempo para trabajar, no haría calor asfixiante en los talleres de producción. ¿Qué tal en el instituto? Bien. Papá, ¿mamá llegó tarde anoche? No lo sé. Me dormí antes. Alejandro asintió, pero en su mirada tras las gafas se reflejó algo inquietante. El chico siempre había sido observador, se fijaba en detalles que los adultos pasaban por alto. Últimamente llega tarde a menudo. Mucho trabajo. Pronto acabará el periodo de informes y será más fácil. Pero el mismo Manuel sabía que esa no era toda la verdad. Carmen efectivamente se retrasaba, pero no solo por el trabajo. Se había vuelto distraída en casa, a menudo se distraía con llamadas telefónicas que interrumpía cuando aparecía su marido o su hijo. A las 7 de la mañana Manuel se dirigió a la fábrica. La producción de muebles estaba situada en las afueras de la ciudad, en la zona industrial. Habían empezado con una decena de trabajadores y una máquina de carpintería. Ahora en la fábrica trabajaban casi 200 personas, fabricaban mobiliario de oficina y doméstico para toda la región. Carmen llegó al trabajo a las 8, como siempre. Saludó secamente y pasó a su despacho. Manuel notó que parecía cansada, tenía ojeras. ¿Crema nueva para la cara o simplemente falta de sueño? Carmen, le gritó a su mujer, hoy tenemos inspección de bomberos. Prepara los documentos de seguridad laboral. ¿Cuáles exactamente? Actas de revisión de equipos, registros de instrucciones, plan de evacuación. Vale. Antes Carmen memorizaba este tipo de encargos de inmediato. Ahora preguntaba 2 veces y lo anotaba en su libreta. A las 9:30 Manuel estaba en su despacho, estudiando pedidos de compradores mayoristas. Buenos volúmenes, precios estables. Se podía planificar la expansión de la producción. De repente el edificio tembló. El estruendo de una explosión recorrió todo el territorio de la fábrica. Manuel salió corriendo de su despacho, casi atropellando a la secretaria Elena. La chica estaba en el pasillo con la cara pálida, presionando las manos contra el pecho. ¿Qué ha sido eso? No lo sé, don Manuel. Algo ha explotado. De las ventanas del taller de carpintería salía humo. Allí estaba el compresor principal, el corazón de toda la producción. Sin él se pararía la mitad del equipamiento. Todo el mundo fuera del edificio. Gritó Manuel. Rápido. Los trabajadores salieron corriendo. Alguien tosía tapándose la cara con la manga. Las mujeres del taller de costura lloraban del susto. El capataz Rodríguez contaba a la gente, consultando el parte matutino. ¿Cuántas personas había en el turno? 43, respondió Rodríguez. Faltan 3. ¿Quiénes exactamente? Antonio Ruiz, Iván Sánchez y, no recuerdo quién más estaba de guardia junto al compresor. Manuel miró el edificio humeante. Era peligroso entrar allí, pero no se podía dejar gente dentro. ¿Dónde está Antonio Ruiz? Se quedó en el taller. Gritó el mecánico. Estaba reparando la conexión de una máquina. No le dio tiempo a salir. Manuel se lanzó hacia el edificio. El jefe de seguridad Jiménez lo agarró del hombro. Don Manuel, no puede. Puede explotar otra vez. Suéltame. Hay gente ahí dentro. Espere a los bomberos. No hay tiempo que perder. Se soltó y se metió en el pasadizo humeante. Dentro había un humo acre, los ojos se llenaron de lágrimas inmediatamente. El compresor se había convertido en un montón de metal retorcido.
Por todas partes había trozos de tuberías, cristales rotos, pedazos de aislamiento. Antonio. Gritó Manuel. Antonio, ¿dónde estás? Desde detrás de una máquina volcada llegó un gemido débil. Antonio yacía bajo una viga de acero que le había aplastado las piernas. La cara gris de dolor, los labios temblando. Ahora mismo, aguanta. Manuel se apoyó en la viga con todo su peso. No se dio enseguida, tuvo que usar una tubería metálica como palanca. Antonio gimió cuando lo arrastraron hacia la salida. En la calle ya esperaba una ambulancia. Los médicos examinaron rápidamente a Antonio, le pusieron férulas en las piernas rotas y se lo llevaron al hospital. ¿Encontraron a los demás?, preguntó Manuel al capataz. Iván Sánchez estaba en el edificio de al lado, está bien. Y el tercero, no había nadie más allí. Alguien se equivocó en la cuenta. Manuel echó un vistazo. Los trabajadores se agolpaban a distancia segura del edificio. Habían llegado los bomberos, desplegaron las mangueras. Lo principal era que nadie había muerto. Pero, ¿dónde estaba Carmen? No veía a su mujer entre los evacuados. ¿Alguien ha visto a Carmen?, gritó Manuel. Estaba en el 7º taller, respondió el almacenero. Recibía el albarán del laminado. ¿Cuándo la vieron por última vez? Sobre las 8 de la mañana. Iba hacia los almacenes con documentos. Manuel corrió al 7º taller. Este edificio estaba apartado del compresor que había explotado, allí había tranquilidad. Miró en el despacho del almacenero, vacío. Recorrió todo el almacén, nadie. El corazón empezó a latir más rápido. ¿Y si Carmen estaba cerca del compresor cuando explotó? ¿Y si la habían sepultado en algún lugar de la habitación contigua? Carmen. Gritó. Carmen. Silencio. Volvió al edificio principal, donde se agolpaba la gente. Los bomberos ya estaban apagando el foco del incendio, el humo se había vuelto blanco, lo que significaba que las llamas retrocedían. Don Manuel, le gritó el ingeniero jefe Javier Martínez. ¿Cómo van los heridos? Javier era un hombre alto de 42 años, de constitución atlética. Las sienes canosas le daban solidez. Llevaba 3 años trabajando en la fábrica, había llegado con buenas recomendaciones de la capital de provincia. Antonio está en el hospital. Fracturas graves, pero vivirá. Oye, ¿no has visto a mi mujer? Javier vaciló y apartó la mirada. La vi, hace unos 40 minutos. Estaba, en el 9º taller. ¿En el 9º? ¿Qué hacía allí? No lo sé. Revisaba unos documentos, me parece. Extraño. En el 9º taller montaban mobiliario de oficina, no había necesidad de revisar ningún documento allí. Los asuntos de contabilidad se resolvían en el edificio principal. Manuel corrió al 9º taller. Era el pabellón más alejado, construido hacía 2 años. Carmen estaba junto a la ventana, de espaldas a la entrada, hablando por el móvil. No puedo ahora, sí, lo entiendo, no, hoy no puede ser, ya te lo he explicado. La voz sonaba alterada, casi íntima. No como en una conversación de trabajo. Manuel carraspeó. Carmen se volvió bruscamente, la cara se puso pálida al instante. Te llamo luego, dijo rápidamente al teléfono y colgó. ¿Dónde has estado?, preguntó Manuel. Te he buscado por todas partes. En la fábrica ha habido un accidente grave, el compresor ha explotado. Yo, he oído el estruendo. Carmen se ajustaba nerviosa el cuello de la blusa. Pensé que simplemente se había caído algo pesado. Antonio Ruiz está en el hospital con fracturas. Y tú aquí hablando tranquilamente por teléfono. Perdona, no sabía que era tan grave. Estaba lejos de ese taller. Manuel miró atentamente a su mujer. Carmen parecía desconcertada, pero no asustada. Como si el accidente no le concerniera en absoluto. Normalmente era la primera en correr a ayudar en situaciones de emergencia. ¿Quién te llamaba? Pues, por trabajo. ¿Por qué trabajo? Si estás aquí, en la fábrica. Me llamó el banco. Asuntos de la línea de crédito. Manuel frunció el ceño. Los asuntos de crédito siempre los llevaba él personalmente. Carmen no tenía autoridad para resolver temas financieros con bancos. ¿Qué banco exactamente? Bankinter. Por la prórroga del contrato.
Carmen, no tenemos contratos con Bankinter desde hace 2 años. La cara de su mujer enrojeció. Ah, sí, exacto. Era otro banco. Me he confundido del susto. ¿Cuál otro? Ya no me acuerdo. Manuel, vamos a resolverlo luego. Tengo que comprobar cómo está todo en contabilidad. Después de semejante accidente habrá muchos documentos. Vamos juntos. Salieron del taller. Junto a la entrada estaba Javier, fumando y mirando en su dirección. Al ver a Manuel con Carmen, apagó rápidamente el cigarrillo y se acercó al camión de bomberos. Extraño. Javier nunca fumaba en el lugar de trabajo. Y en general fumaba poco, solo en situaciones de estrés. Todo el día se fue en ocuparse de las consecuencias del accidente. Llegó la Comisión de Seguridad Laboral, levantaron actas, interrogaron a testigos. Conclusión preliminar, la rotura se produjo por exceso de presión de trabajo en el compresor. Causa posible, avería de la válvula de seguridad. Manuel no se apartaba del teléfono. Llamaba a proveedores de equipos, buscaba un nuevo compresor, resolvía asuntos con la compañía de seguros. La producción se había parado, cada día de inactividad significaba pérdidas de decenas de miles. Carmen estaba sentada en su despacho trabajando con documentos. Manuel se asomó varias veces a verla, cada vez parecía abstraída, como si pensara en algo ajeno. Normalmente en momentos así su mujer se sumergía completamente en el trabajo, calculaba pérdidas, buscaba formas de minimizarlas. Carmen, prepara el cálculo de daños para la compañía de seguros, le pidió hacia las 4 de la tarde. ¿Qué cálculo exactamente? Coste del equipamiento destruido, pérdidas por inactividad, gastos de reparación. Ah, sí, claro. Me pongo ahora mismo. Antes Carmen sabía esas cosas de memoria. Cualquier cifra, cualquier partida de gastos. Ahora preguntaba cosas elementales. A las 6 de la tarde se fueron a casa. Carmen calló todo el camino, miraba por la ventana. En los semáforos comprobaba algo en el teléfono. Día duro, dijo Manuel, aparcando en casa. Sí. Menos mal que Antonio ha quedado con vida. Podría haber sido peor. Claro, menos mal. En casa los esperaba Alejandro. Estaba sentado a la mesa de la cocina con el libro de historia, preparándose para la clase de mañana. ¿Qué tal, hijo? Bien. ¿Qué ha pasado en la fábrica? La vecina Mercedes López decía que habían venido los bomberos. El compresor explotó. Accidente grave, pero sin víctimas mortales. ¿Cuándo se reanudará la producción? En unos 3 días. Ya he encargado equipamiento nuevo. Alejandro asintió. El chico siempre se había interesado por el trabajo de su padre, entendía que el bienestar de la familia dependía de la fábrica. Carmen pasó al dormitorio, se cambió de ropa. Volvió a la cocina y empezó a sacar productos de la nevera. Los movimientos eran de algún modo distraídos, mecánicos. ¿Qué vamos a cenar?, preguntó Manuel. Carmen se quedó quieta con un cartón de leche en las manos, como si hubiera olvidado para qué lo había cogido. Ah, pensé que te acordarías. ¿De qué me acuerdo? Habíamos quedado en cenar en casa de Mercedes López. Me pidió que fuéramos a las 7. Manuel miró sorprendido a su mujer. No habían planeado ninguna cena en casa de la vecina. Mercedes López era una mujer bondadosa, pero demasiado parlanchina. Carmen normalmente evitaba conversaciones largas con ella. ¿Qué cena? No me acuerdo de nada así. ¿Cómo no te acuerdas? Carmen puso la leche en la mesa más bruscamente de lo necesario. Lo estuvimos hablando ayer. Quería contarnos algo importante sobre su trabajo en el hospital. Carmen, estoy seguro de que no planeamos ninguna cena. Ayer por la tarde llegaste tarde, casi no hablamos. La cara de su mujer primero palideció, luego enrojeció. Entonces me he confundido. Perdona. Seguramente por el estrés después del accidente de hoy. Alejandro levantó la cabeza del libro y miró a sus padres con perplejidad. ¿Por qué no cenamos en casa?, propuso Manuel. Y vemos una película juntos. Sí, claro. Como tú digas. Carmen se puso a preparar la cena, pero se movía de forma insegura. Puso la sartén en el fuego y se olvidó de encender el gas. Derramó aceite fuera de la sartén. Sacó carne de la nevera, pero no podía encontrar la tabla de cortar, aunque estaba en el sitio de siempre. Carmen, ¿estás bien?
Sí, solo estoy cansada. Ha sido un día duro. ¿No deberías ir al médico? Te has vuelto algo despistada últimamente. No hace falta médico. Está todo bien. Solo que se ha acumulado mucho trabajo. ¿Qué trabajo? Aparte del de la fábrica, ¿no tienes otros asuntos? Sí que tengo. Simplemente tú no lo sabes. ¿El que no sé yo? Carmen guardó silencio, se concentró en cortar las verduras. Manuel veía cómo le temblaban las manos. Durante la cena hablaron de los planes futuros de la fábrica, de los asuntos del instituto de Alejandro. Carmen callaba, asentía de vez en cuando. Comió muy poco, se distraía constantemente con ruidos de la calle. Vieron la película en silencio. Alejandro comentaba la trama, compartía impresiones. Carmen fingía que seguía la acción, pero Manuel notaba lo a menudo que miraba el reloj. A las 10:30 sonó su móvil. Carmen se sobresaltó y cogió rápidamente el teléfono. ¿Diga? Hablaba bajo, casi susurrando. No, ahora no puedo, lo entiendo, mañana sin falta. ¿Quién era? Preguntó Manuel cuando colgó. Una amiga. Laura Fernández. Tiene problemas con su marido, quería hablar. ¿A las 10:30 de la noche? Bueno, sí. ¿Qué pasa? Las amigas pueden llamar tarde también. Pero la voz de Carmen sonaba poco convincente. Y además, Laura Fernández llevaba casada ya 10 años, no había problemas serios en su familia. Manuel decidió no ahondar en las preguntas. Quizás fuera realmente estrés del trabajo. Después del accidente a todos les resultaba difícil. Al cabo de 3 días instalaron el nuevo compresor, la producción funcionó con el ritmo habitual. Manuel seguía quedándose hasta tarde, había que recuperar el tiempo perdido, cumplir los pedidos a tiempo. El miércoles, hacia las 8 de la tarde, terminó con los informes y bajó al coche. En el segundo piso, en contabilidad, había luz encendida. Carmen aún trabajaba. Manuel subió otra vez. La puerta del despacho estaba entreabierta, desde dentro se oía una conversación en voz baja. No puedo seguir viviendo así, decía Carmen con voz sofocada. Es insoportable. Aguanta un poco más, respondía un hombre. Pronto todo cambiará. ¿Y si se entera? ¿Qué pasará entonces? No se enterará. Seremos más prudentes. Manuel reconoció la voz de Javier. ¿Qué hacía en contabilidad a esas horas? ¿Qué está pasando aquí? Preguntó Manuel, empujando la puerta. Carmen se volvió bruscamente, la cara se cubrió de manchas rojas. Javier estaba junto al estante con carpetas, tenía varios documentos en las manos. Estamos comprobando el presupuesto de las obras de restauración después del accidente, dijo Javier tranquilamente. Carmen ha encontrado varios errores en los cálculos de los contratistas. ¿A las 8 de la noche? Queríamos terminar temprano, respondió Carmen, recogiendo papeles de la mesa. Mañana por la mañana tiene que venir la comisión de la compañía de seguros. La explicación sonaba lógica. Pero algo en sus posturas le pareció antinatural a Manuel. Estaban demasiado lejos el uno del otro, como demostrando deliberadamente relaciones profesionales. Bueno, terminatid y marchaos a casa, dijo él. Mañana continuaréis. Sí, por supuesto, Carmen metió rápidamente los documentos en la carpeta. Javier, mañana a las 9. Hasta la vista, Javier asintió a Manuel y se dirigió a la salida. Cuando se quedaron solos, Carmen empezó a apagar el ordenador. Movimientos apresurados, nerviosos. ¿Realmente encontraste errores en el presupuesto? Sí. Los contratistas inflaron el coste de materiales en un 20%. Enséñamelo. ¿Qué enseñarte? Los errores en los cálculos. Ah, ya lo he guardado todo. Mañana te lo enseño. En casa Carmen estuvo silenciosa y pensativa. Cenó sin hablar, se acostó temprano. Manuel se quedó en el salón viendo las noticias. Alejandro estaba sentado a su lado, hojeando la revista Joven Técnico. Papá, ¿mamá se encuentra bien? Preguntó de repente su hijo. ¿Por qué lo preguntas? Está algo cambiada. Se ha vuelto despistada. Ayer se olvidó de que me había prometido ayudar. Y esta mañana buscaba sus llaves, aunque estaban en el bolso. Tiene mucho trabajo. Después del accidente hay que recalcularlo todo, restaurar documentos.
Puede ser, Alejandro no parecía convencido. Pero antes nunca había estado tan olvidadiza. El chico tenía razón. Carmen siempre se había distinguido por su organización, mantenía en la cabeza multitud de detalles a la vez. Ahora se liaba con cosas sencillas. Al día siguiente Manuel salió adrede de su despacho a las 6:30, quería proponer a Carmen que se fueran a casa juntos. Contabilidad estaba cerrada, no había luz. Carmen se fue hace media hora, le informó el vigilante Jiménez. La vi caminar hacia la verja. ¿Sola? Con Javier. Caminaron juntos hasta la verja, luego cada uno a su coche. En casa no estaba Carmen. Manuel la llamó al móvil. Diga. ¿Dónde estás? Voy hacia casa. He parado en el supermercado a por productos. ¿En qué supermercado? En el Mercadona cerca de casa. Se acabó el pan, hay que comprar leche. ¿Cuánto más tardarás? Unos 10 minutos. Estoy en la cola. Carmen apareció en casa al cabo de 40 minutos. Trajo una bolsa pequeña, pan, leche y un paquete de mantequilla. He tardado en llegar, dijo, poniendo la bolsa en la mesa. Atascos terribles en la calle central. Manuel conocía esa zona como la palma de su mano. A las 7 de la tarde nunca había atascos allí. ¿Qué atascos? ¿Había un accidente? No lo sé. Simplemente los coches estaban parados. Evitaba su mirada, se afanaba junto a la nevera. En la blusa tenía pelucillas pequeñas, como las que quedan de tejidos de lana. En casa no tenían cosas de lana. El viernes se produjo un incendio en el taller de pintura. Pequeño, pero suficiente para una nueva evacuación. Se incendió el cableado, el humo pasó por el sistema de ventilación. Manuel en ese momento estaba en el almacén de productos terminados, comprobando la calidad de un nuevo lote de mesas. Al oír la sirena, corrió al lugar del incidente. Evacuar a todos de las habitaciones contiguas. Ordenó. Actuamos según el plan. Los trabajadores salían ordenadamente de los edificios. Durante los 3 días después de la explosión del compresor todos se habían aprendido las reglas de comportamiento durante accidentes. ¿Dónde está Carmen? Preguntó Manuel al capataz Rodríguez. Estaba en el archivo. Clasificando documentos viejos. El archivo estaba en el sótano junto al taller de pintura. Manuel bajó allí. La habitación estaba vacía, pero en la mesa había carpetas abiertas, alguien había trabajado allí recientemente. Registró todo el sótano, miró en cada habitación. Carmen no estaba en ningún sitio. Los bomberos apagaron el incendio. Los daños fueron mínimos, varios metros de cable y se estropeó un bote de pintura. Carmen apareció cuando todo había terminado. Salió de detrás de las esquinas del edificio, como si hubiera estado paseando por el territorio. ¿Dónde has estado? Preguntó Manuel. Trabajaba en el archivo. Oí la sirena y salí inmediatamente a la calle. Comprobé el archivo. No había nadie. Salí por la salida de servicio. En el sótano hay una puerta de emergencia, ¿te acuerdas? Por ella es más rápido. Lógico. Cada habitación del sótano efectivamente tenía una salida de emergencia. Pero en la blusa de Carmen había otra vez pelucillas. Y además, un ligero olor a colonia masculina. Algo claramente no iba bien. El lunes Javier se acercó al despacho de Manuel. Parecía alterado, jugaba nervioso con el bolígrafo. Don Manuel, ¿podemos hablar? Te escucho. Quería hablar de las primas por el trabajo después del accidente. ¿Qué primas exactamente? Bueno, la gente ha hecho muchas horas extra. Han trabajado fines de semana, se han quedado hasta tarde. Carmen especialmente se ha esforzado, cada día hasta las 8 o 9 de la noche. Manuel miró atentamente al ingeniero jefe. Este evitaba la mirada directa, miraba por la ventana. ¿Y tú cómo sabes que se queda hasta tarde trabajando? Pues, la he visto cuando pasaba por allí. ¿Pasas por allí a menudo? A veces se me olvida algo en el despacho, tengo que volver a por documentos. Javier, tu despacho está en el tercer pabellón. Contabilidad en el segundo. ¿Para qué tienes que pasar por allí cada día? No cada día. Solo, a veces por trabajo. ¿Por qué asuntos? Javier enrojeció, empezó a retorcer los dedos. Por asuntos laborales. Coordino con Carmen algunos gastos. Los gastos los coordinas conmigo.
Carmen solo lleva la contabilidad. Sí, por supuesto. Solo, hablamos de asuntos menores. Javier se marchó apresuradamente. Manuel se quedó pensando. ¿Qué asuntos menores había que hablar cada día? ¿Y por qué el ingeniero jefe se interesaba tanto por el horario laboral de la Candiable Jeep? Por la noche en casa Alejandro cenó en silencio y se fue a su habitación. Normalmente hacía los deberes en la cocina, pero últimamente prefería estudiar en su cuarto. ¿Qué le pasa al niño?, preguntó Manuel a su mujer. La adolescencia, respondió Carmen sin levantar los ojos del plato. Los adolescentes son así. ¿No deberíamos hablar con él? No hace falta. Ya se las arreglará solo. Pero claramente algo le preocupa. A todos los adolescentes les preocupa algo. Es normal. A Manuel le pareció que Carmen deliberadamente no quería profundizar en la conversación sobre su hijo. Como si temiera que él notara lo que no debía ver. Después de cenar llamó a la puerta de Alejandro. ¿Se puede? Sí, entra. Su hijo estaba sentado al escritorio, resolviendo problemas de física. Los libros ordenadamente colocados, el cuaderno escrito con letra regular. ¿Qué tal en el instituto? Bien. Mañana tengo examen de física. ¿Difícil? No mucho. Mecánica, conozco bien este tema. Manuel se sentó en el borde de la cama. Hijo, si tienes problemas, dímelo. Lo hablaremos todo. Alejandro se quitó las gafas, limpió los cristales. Un gesto que repetía cuando se ponía nervioso. Papá, entre mamá y tú ¿está todo bien? ¿Por qué lo preguntas? ¿Os habéis vuelto algo, distantes el uno del otro? Antes hablabais más. Se ha acumulado mucho trabajo. Después del accidente han aumentado los asuntos. Puede ser. Pero mamá se ha vuelto extraña. Despistada, nerviosa. Y llama a menudo a no sé dónde. Su hijo era observador. Se fijaba en lo que los adultos preferían no ver. Los adultos se preocupan por muchas cosas. No siempre tiene que ver con la familia. Entiendo, Alejandro se puso las gafas otra vez. Solo, si pasa algo, ¿me lo dirás? Sin falta. Pero Manuel sabía que si algo pasaba, a su hijo le costaría aceptarlo. El miércoles por la noche Manuel decidió dedicarse a las tareas domésticas. Hacía tiempo que quería lavar las camisas acumuladas, ordenar el armario. Carmen se quedó en la cocina lavando los platos después de cenar. Metió la ropa en la lavadora y de repente notó en la cesta una prenda desconocida. Una camisa de hombre, azul claro, de tela cara. Marca italiana que Manuel nunca compraba. Él solo tenía camisas blancas y azul marino para el trabajo. Levantó la prenda y la examinó atentamente. Talla 50, su talla era la 52. En el cuello, una mancha apenas perceptible de maquillaje. Carmen, la llamó. ¿De dónde es esta camisa? Carmen apareció en la puerta. Al ver la prenda en sus manos, la cara se puso mortalmente pálida. No lo sé, dijo después de una pausa. ¿Puede que sea tuya vieja? Yo no compro estas. Nunca. Entonces no lo sé. ¿Puede que los vecinos se confundieran de algo? ¿Qué vecinos? No vivimos en un piso compartido. Carmen callaba, jugueteaba con el borde del delantal. ¿Puede que algún invitado la dejara? Propuso finalmente. ¿Qué invitados? No hemos tenido a nadie en un mes. Bueno, no me acuerdo. Tírala si no la necesitas. Espera, Manuel intentó examinar la camisa más detenidamente, pero Carmen se la arrebató rápidamente de las manos. ¿Para qué tirarla? Si es ajena, se puede devolver al dueño. No sabemos de quién es. Es más fácil tirarla. Se dirigió al cubo de basura. Manuel intentó detenerla, pero Carmen ya había tirado la camisa al cubo. ¿No será mejor que no nos precipitemos? No, que esté todo limpio. Ató rápidamente la bolsa y la sacó fuera al contenedor. Manuel la siguió con la mirada por la ventana. Cuando su mujer volvió, preguntó. Carmen, ¿estás ocultando algo? ¿Qué puedo ocultar yo? Evitaba su mirada. Simplemente no me gusta que haya cosas incomprensibles por casa. La camisa era cara. Alguien la buscará. ¿Quién la va a buscar? Si una persona la dejó y se olvidó, es que no la necesitaba mucho. Lógica dudosa.
Manuel se acostó con una sensación pesada. En su cabeza se unían trozos sueltos del mosaico, retrasos extraños en el trabajo, nerviosismo de Carmen, sus desapariciones durante los accidentes, comportamiento demasiado amistoso de Javier, camisa ajena. Pero intentaba encontrar explicaciones lógicas. Carmen era su mujer desde hacía 16 años. Madre de su hijo. Había construido con él este negocio, esta familia. No podía ser que. O puede que sí pudiera. Al día siguiente en el trabajo Manuel observaba el comportamiento de Javier y Carmen. Se saludaban secamente, en presencia de otros solo hablaban de trabajo. Pero él notó que cuando Javier pasaba por contabilidad, obligatoriamente miraba por la ventana. Y Carmen levantaba la cabeza de los documentos cada vez que se oían sus pasos en el pasillo. El jueves por la noche Manuel se quedó trabajando hasta las 8:30. Quería terminar el informe trimestral para Hacienda. Cuando salía, notó que en contabilidad aún había luz encendida. Subió al segundo piso. La puerta del despacho estaba cerrada pero no con llave. Desde dentro llegaban voces en tono bajo. Esto no puede continuar eternamente, decía Carmen. ¿Por qué no puede? Respondía Javier. Manuel estaba tras la puerta y sentía como el mundo se desplomaba a su alrededor. De repente una tabla crujió bajo el pie de Manuel. Las voces se callaron. Luego empezó una conversación laboral normal. Manuel bajó silenciosamente al primer piso, salió del edificio. Se sentó en el coche y permaneció mucho tiempo callado, intentando digerir la situación. 16 años de matrimonio. Un hijo común. Negocio conjunto. ¿Y todo esto era mentira?, se preguntaba. Manuel arrancó el coche y se fue a casa. Necesitaba tiempo para pensarlo todo bien. En casa Alejandro hacía los deberes en la cocina. ¿Qué tal, hijo? Bien. ¿Mamá vendrá pronto? No lo sé. Trabaja hasta tarde. Últimamente todos los días trabaja hasta tarde. Papá, ¿puedo preguntarte algo? Claro. Si los adultos ocultan algo, ¿siempre acaba mal? Manuel miró a su hijo. Ojos inteligentes tras las gafas, cara seria impropia para su edad. Depende de lo que oculten y por qué. ¿Y si ocultan algo importante? ¿Qué afecta a toda la familia? Entonces es mejor decir la verdad. Aunque duela. Alejandro asintió y volvió a los libros. Pero Manuel veía que el chico se preocupaba por algo. Carmen llegó a las 9:30. Dijo que había estado trabajando con documentos para la inspección fiscal. En la blusa otra vez había pelucillas y el pelo le olía ligeramente a colonia masculina. ¿Qué tal en el trabajo?, preguntó Manuel durante la cena tardía. Bien. Mucho papeleo. ¿Con quién trabajabas? Sola. Clasificando documentos del archivo. ¿Y Javier no ayudaba? Carmen se sobresaltó y dejó caer el tenedor. ¿Javier? No, se fue temprano. Tenía asuntos personales. Entiendo. Terminaron de comer en silencio. Alejandro observaba a sus padres con ansiedad en los ojos. El viernes por la mañana Manuel tomó una decisión. Había que poner punto final a esta historia. Durante el día le dijo a Carmen que se iba a la capital de provincia por negocios y no volvería hasta muy tarde. ¿Por qué asuntos? Reunión con inversores potenciales. Quieren invertir en la ampliación de la producción. ¿Puedo ir contigo? ¿Para qué? Es una reunión puramente de negocios. Es que, hace tiempo que no vamos juntos a ningún sitio. Iremos otro día. Ahora no es momento para romanticismos. A las 6:30 Manuel se subió ostentosamente al coche y se marchó del territorio de la fábrica. Pero al cabo de 1 kilómetro se desvió a un callejón y aparcó de forma que pudiera ver las puertas de la empresa. Manuel esperó media hora y volvió a la fábrica. Si pensaban que estaba en otra ciudad, podrían sentirse seguros. Manuel regresó a la fábrica. El vigilante se sorprendió. ¿Don Manuel? ¿Y la reunión en la capital de provincia? La aplazaron para mañana. Me olvidé unos documentos en el despacho. En el segundo piso había luz encendida en contabilidad. Manuel subió la escalera silenciosamente, procurando no hacer crujir los escalones. La puerta del despacho estaba entreabierta. Lo que vio superó los peores temores. Durante unos segundos Manuel se quedó como paralizado. Aquello era peor que un golpe en el plexo solar.
Ver una infidelidad con los propios ojos era muy distinto a sospecharla. ¿Haciendo informes? Exhaló. Carmen empujó bruscamente a Javier y saltó de la mesa. La cara blanca como la cal, los labios temblando. Manuel, esto no es lo que piensas. ¿Y qué es? Javier se ajustó la camisa, intentó parecer digno. Pero le temblaban las manos y en la mejilla le quedaba una marca de pintalabios. Don Manuel, hablemos con calma. Cállate. Manuel dio un paso adelante. Javier retrocedió instintivamente hacia la ventana. ¿Cuánto tiempo lleva esto? Manuel, escúchame, empezó Carmen, abrochándose la blusa. No me dirijo a ti. Manuel solo miraba a Javier. Responde. Don Manuel, entre nosotros no hay nada serio. ¿Nada serio? Manuel se lanzó hacia él. Javier intentó esquivarle, pero era demasiado tarde. Un golpe en el estómago le dobló por la mitad. El segundo golpe le dio en la cara. Manuel, para. Gritó Carmen, tratando de interponerse entre ellos. Lárgate. Manuel agarró a Javier por el cuello y lo empujó contra la pared. Este se golpeó la espalda, la cara se le torció de dolor. ¿Cuánto tiempo lleva esto? Repitió Manuel. 3 meses, jadeó Javier. 3 meses. Así que todo había empezado en invierno. Mientras Manuel trabajaba hasta tarde, hacía planes de desarrollo del negocio, su mujer se divertía. ¿Cómo habéis podido?, dijo en voz baja. Manuel, fue casual, empezó Carmen. ¿Casual? Le dio otro golpe a Javier. Este se desplomó al suelo. Estás despedido, dijo Manuel, de pie sobre él. Mañana no quiero verte aquí. No puedes despedirme, jadeó Javier. Tengo contrato laboral. Ya veremos. Me dirigiré a la inspección de trabajo. Dirígete. Cuéntales que te despedí por follar con la mujer del jefe en el trabajo. Javier se cayó. Se levantó lentamente del suelo, apoyándose en la pared. Marchao los dos del recinto, dijo Manuel. Ahora mismo. Manuel, tengo que hablar contigo, empezó Carmen. No hay nada de qué hablar. Ya está todo claro. No entiendes lo que ha pasado entre nosotros. Entiendo más de lo que me gustaría. Carmen cogió el bolso y se dirigió lentamente a la salida. Javier la siguió arrastrando los pies, apretándose un pañuelo contra la nariz. Y mañana por la mañana tu carta de dimisión tiene que estar en mi mesa, le gritó Manuel. Cuando se fueron, Manuel se quedó solo en el despacho. Miró la mesa de trabajo donde hacía media hora estaba sentada su mujer en brazos de otro hombre. Se imaginó cuántas veces había pasado esto allí. Cogió del escritorio un pesado cenicero de cristal y lo lanzó contra la pared. Los cristales se esparcieron por el suelo con un tintineo melodioso. Luego se sentó en el sillón e intentó ordenar sus pensamientos. ¿Qué hacer ahora? ¿Cómo vivir después de lo que había visto? 16 años de matrimonio habían terminado en un segundo. No tenía sentido intentar restaurar algo, perdonar, empezar de nuevo. La confianza estaba completamente destruida. Quedaba su hijo. ¿Cómo explicar a un adolescente que su madre había engañado a su padre? ¿Cómo preservar su psique? Manuel se encerró en el despacho y estuvo allí hasta medianoche, meditando la situación. Luego se fue a casa. Alejandro ya dormía. Carmen no estaba, su coche no estaba en el patio. Manuel fue al dormitorio, abrió el armario de su mujer. Sacó una maleta y empezó a meter sus cosas. Metódicamente, sin emociones. Vestidos, blusas, ropa interior, zapatos. Todo lo que recordaba 16 años de vida en común. A la 1 de la madrugada el coche de Carmen entró en el patio. Manuel oyó cómo abría silenciosamente la puerta de entrada, pasaba al salón. Carmen estaba sentada en el sofá. Llorando. La cara hinchada, los ojos rojos. Manuel, ¿podemos hablar? Habla. Esto no es lo que pensaste. ¿Y qué era? Entre nosotros no había nada serio. Simplemente, pasó. ¿Una casualidad de 3 meses? No lo planeé. Simplemente ocurrió. ¿Cómo ocurrió? ¿Solo? Carmen se secó las lágrimas con la manga. No me entiendes. Nos hemos vuelto como extraños. Solo piensas en el trabajo, no me prestas atención. ¿Así que es culpa mía? No tuya, pero me siento sola.
Como mujer me siento innecesaria. ¿Y con Javier te sientes necesaria? Él es diferente. Se fija en mí, me hace cumplidos, se interesa por mis pensamientos. Entiendo. Manuel se levantó del sillón. Haz la maleta. ¿A dónde? Donde quieras. A casa de tu atento Javier, por ejemplo. Manuel, intentemos arreglar todo esto. ¿Arreglar qué? ¿Los últimos 3 meses? ¿Las mentiras con que me alimentabas cada día? ¿Se puede perdonar? No, no se puede. Piensa en nuestro hijo. No debe sufrir por nuestros problemas. En nuestro hijo había que pensar antes. Cuando traías a tu amante a nuestra casa. Carmen palideció. ¿Cómo lo sabes? Me di cuenta. La camisa no llegó sola a nuestra lavadora. Manuel, solo fueron un par de veces. Me da igual cuántas veces. 1 vez o 100, no hay diferencia. Del pasillo llegó ruido. En la puerta apareció Alejandro, con cara de sueño. ¿Qué pasa? ¿Por qué gritáis? Vete a dormir, cariño, dijo Carmen. Pero os estáis peleando. ¿Qué ha pasado? Manuel miró a su hijo, luego a su mujer. El chico tenía derecho a conocer la verdad. Tarde o temprano se enteraría de todos modos. Alejandro, siéntate. Hablemos como adultos. Manuel, no. Exclamó Carmen. Es solo un niño. Es lo bastante mayor para entender. Alejandro se sentó en el borde del sofá, mirando receloso a sus padres. Hijo, tu madre me ha engañado. Con el ingeniero jefe de nuestra fábrica. Los pillé hoy en mi despacho. La cara del chico no cambió. Simplemente se quitó las gafas y empezó a limpiar lentamente los cristales. Me lo imaginaba, dijo en voz baja. ¿El qué? Se asombró Manuel. Que mamá tenía a alguien. Hace un mes la vi abrazándose con un hombre cerca del centro comercial. Y hace 3 semanas ese mismo hombre vino a nuestra casa cuando tú no estabas. ¿Por qué no me lo dijiste? Pensé que a lo mejor había entendido algo mal. Y además, no sabía cómo decírtelo. Carmen lloró aún más fuerte. Alejandrito, entiendes que te quiero, ¿verdad? Que soy una buena madre. Las buenas madres no engañan a sus maridos, dijo el chico, volviendo a ponerse las gafas. Y no mienten a los niños. Cariño, entre los adultos todo es complicado. No, no es complicado. Hay actos correctos e incorrectos. Lo que hacías era incorrecto. Manuel miraba a su hijo con sorpresa. El adolescente razonaba con más sensatez que muchos adultos. Alejandro, ¿qué te parece que mamá viva separada? El chico reflexionó unos segundos. Probablemente será mejor así. No quiero que os peleéis constantemente por esto. ¿Te quedarás conmigo? Sí. Si no te importa. Claro que no me importa. Carmen miraba a su hijo con desesperación en los ojos. Alejandro, soy tu madre. Podemos vernos, hablar. No quiero, dijo el chico con firmeza. Nos has traicionado. A papá y a mí. ¿Para qué voy a hablar con quien traiciona? Pero te quiero. ¿Y a papá también lo querías? ¿Cuándo le engañabas? Carmen no encontró respuesta a esta pregunta. Alejandro se levantó del sofá. Papá, ¿puedo irme a dormir? Mañana hay cole. Por supuesto, hijo. Mamá, no estoy enfadado contigo. Solo muy decepcionado. Eras un ejemplo para mí, y ahora no sé en quién confiar. Cuando Alejandro se fue, los esposos se quedaron solos. ¿Lo ves? Dijo Manuel. Nuestro hijo lo ha entendido todo correctamente. Sin explicaciones ni justificaciones. Es aún pequeño, no entiende las relaciones de adultos. Entiende lo principal, que es la traición. Y que hay que responder por los actos. Manuel trajo la maleta con las cosas de su mujer. Mañana te buscas alojamiento. Y mientras tanto puedes quedarte donde quieras. ¿Y el trabajo? ¿Qué trabajo? En la fábrica. Soy la Constable Chief. Eras la contable jefe. Ahora estás despedida. No tienes derecho a despedirme sin explicar los motivos. Si tengo derecho. Incumplimiento de la disciplina laboral. Uso del lugar de trabajo para fines personales. Eso es ilegal. Recurre a los tribunales.
Cuéntale al juez cómo usabas el lugar de trabajo. Carmen comprendió que era inútil discutir. Cogió la maleta y el bolso. Esto no ha acabado, Manuel. Aún hablaremos. No, no hablaremos. Lucharé por nuestro hijo. Inténtalo. Veamos qué dice el tribunal sobre una madre que engaña al marido y trae amantes a casa con el niño presente. La puerta se cerró de un portazo. Manuel se quedó solo. Por la mañana del sábado Manuel se despertó por la llamada del teléfono de casa. Las 6:30, ¿quién puede llamar a esas horas? Diga. Don Manuel, soy Mercedes López. La vecina. Enfermera de la clínica del barrio, vivía sola en la casa de enfrente. Mujer bondadosa, pero muy curiosa. Le escucho. Perdone que moleste tan temprano. Solo quería saber, ¿está todo bien? Anoche oí ruidos, gritos. Y luego Carmen se fue con una maleta. Perfecto. Ahora toda la calle sabrá de los problemas familiares de los García. Todo bien, doña Mercedes. Pequeños desacuerdos. ¿Y se ha ido por mucho tiempo? No lo sé. Entiendo. Bueno, si necesita algo, llámeme. Estoy aquí al lado. Gracias. Manuel colgó. Mercedes López no tenía mala intención, pero la noticia de la ruptura de los García se extendería por todo el barrio en un día. Alejandro se levantó a las 9, desayunó en silencio. En la mesa parecía tranquilo, incluso como si hubiera madurado. ¿Cómo has dormido? Bien. ¿Ha llamado mamá? No. Y no llamará, probablemente. Puede que sí llame. Eres su hijo, tiene derecho a hablar contigo. Tiene derecho, pero yo no estoy obligado a responder. Hijo, ¿estás seguro? Al fin y al cabo es tu madre. Me resulta difícil, respondió Alejandro sinceramente. Pero no por el hecho de que se haya ido. Sino porque es así. Pensaba que la conocía bien, pero resulta que no la conozco en absoluto. La gente a veces cambia. O muestra su verdadero rostro. El lunes por la mañana esperaban noticias a Manuel en la fábrica. Javier no apareció, mandó la carta de dimisión con un mensajero. En el despacho del ingeniero jefe ya estaba sentado su adjunto, desempeñando temporalmente las funciones. Pero Carmen sí vino al trabajo, como si nada hubiera pasado. Estaba sentada en contabilidad, clasificando documentos. Manuel se acercó a ella. ¿Qué haces aquí? Trabajo. Te despedí. No puedes despedirme sin consultarlo con los propietarios. Y ellos por ahora no saben nada de nuestros problemas personales. Ahora se enterarán. Piénsalo bien. Esto dañará la reputación de la fábrica. Los escándalos en la familia del directivo afectan mal a la imagen de la empresa. Manuel miró a su mujer con sorpresa. Hablaba fríamente, calculadoramente. Sin emociones, sin lamentos. Como si entre ellos no hubieran existido 16 años de matrimonio. ¿En serio piensas que podrás trabajar aquí después de lo ocurrido? ¿Por qué no? Soy una buena especialista. Y además, necesito dinero para vivir. ¿Para vivir con Javier? Eso no es asunto tuyo. La desfachatez era impresionante. Pero Carmen tenía razón, formalmente él no podía despedirla sin motivos fundados. Y no tenía ganas de contar a los propietarios los detalles del drama familiar. A mediodía por la fábrica empezaron a correr rumores. Los trabajadores cuchicheaban, se guiñaban el ojo, hacían conjeturas. Alguien decía que habían pillado a Javier robando. Alguien afirmaba que vendía secretos comerciales a los competidores. El capataz Rodríguez se acercó a Manuel con una pregunta. Don Manuel, ¿qué pasa con don Javier? Dicen que ya no trabaja. Dimitió por voluntad propia. ¿Y quién será el ingeniero jefe? De momento Jiménez desempeña las funciones. Luego encontraremos un sustituto permanente. ¿Pero qué ha pasado? Parecía que trabajaba bien. Circunstancias personales. Rodríguez asintió, pero no parecía convencido. Todos entendían que los despidos normales no ocurren tan repentinamente. Por la noche en casa Alejandro contaba asuntos del instituto. Había sacado un sobresaliente en física. Escrito una redacción de literatura, planeaba participar en la Olimpiada Municipal de Matemáticas. ¿Qué tal los compañeros de clase? ¿No preguntan nada? No. Papá,
¿Mamá intentará reunirse conmigo? Es posible. ¿Y si no quiero? Es tu derecho. Pero piénsatelo bien. Al fin y al cabo es tu madre. El miércoles llamó Carmen. Al teléfono de casa, tarde por la noche. Manuel, déjame hablar con nuestro hijo. No quiere hablar. ¿Cómo lo sabes? Pregúntaselo. Manuel miró a Alejandro. El chico estaba sentado al lado, haciendo los deberes de historia. Alejandro, mamá quiere hablar contigo. El chico negó con la cabeza sin levantar los ojos del libro. Está ocupado con los deberes. Es una excusa. Dale el teléfono. Él mismo no quiere. ¿Qué puedo hacer? Le estás volviendo en mi contra. No vuelvo a nadie en contra de nadie. Él mismo tomó la decisión. Un niño no puede tomar tales decisiones. Sí puede. Especialmente cuando ve cómo la madre traiciona al padre. Carmen colgó. Ya no volvió a llamar esa noche. En la fábrica trabajar se hizo más difícil. Carmen efectivamente era una buena especialista, conocía todas las sutilezas de la contabilidad. Pero ahora cada comunicación con ella se convertía en tortura. Hay que preparar un informe para Hacienda, decía Manuel. ¿Qué documentos exactamente? Los habituales. Tú misma lo sabes. Lo sé, pero quiero precisar. Antes estas cuestiones se resolvían con una frase. Ahora cada detalle requería discusión pormenorizada. Los colegas sentían la tensión. En presencia de Manuel y Carmen todos hablaban con cautela, evitaban palabras innecesarias. El ambiente laboral se estropeó. Don Manuel se acercó a la secretaria Elena. ¿No sería mejor buscar otro contable? ¿Por qué? Bueno, todos ven que ustedes y doña Carmen tienen algunos problemas. Eso afecta al trabajo. Lo resolveremos. Pero Manuel entendía que así no podía continuar mucho tiempo. Había que decidir algo. El viernes convocó al jefe del departamento de personal. Tramita el despido de Carmen García. ¿Y cuál es el motivo? Reducción de plantilla. Se elimina el puesto de contable jefe, las funciones se transfieren a los contables ordinarios. Pero entonces hay que notificarle con 2 meses de antelación. Notifícaselo hoy. Y dentro de 2 meses recibirá la liquidación. Vale. Al cabo de una hora Carmen irrumpió en su despacho con un papel en las manos. ¿Qué significa esto? Lo que está escrito. Reducción de plantilla. No puedes deshacerte de mí tan fácilmente. Puedo. Y me deshago. Me dirigiré a la inspección de trabajo. Dirígete. El procedimiento se ha cumplido completamente. Te estás vengando de mí. Estoy resolviendo cuestiones de personal de la empresa. Carmen arrojó la notificación sobre la mesa. Te arrepentirás de esto. Lo dudo. 2 meses pasaron rápidamente. Manuel encontró un nuevo contable, una mujer experimentada de la capital de provincia. El trabajo se normalizó, el ambiente en el colectivo se tranquilizó. Carmen buscaba nuevo empleo, pero sin recomendación del trabajo anterior resultó difícil. Manuel le daba referencias secas y formales. García se trabajó en la empresa 16 años. Conocimientos profesionales satisfactorios. Disciplina laboral insatisfactoria. Despedida por reducción de plantilla. Tal referencia no ayudaba a encontrar buen trabajo. Finalmente Carmen consiguió empleo en una pequeña empresa comercial como contable ordinaria. Sueldo 2 veces menor que el anterior. Manuel se enteró por Mercedes López que seguía el destino de la ex vecina. ¿Sabe qué pasa con Carmen? Contaba por encima de la valla. Ahora trabaja en alguna oficinica, gana una miseria. ¿Cómo lo sabe? Me la encontré en el mercado. Tiene mal aspecto, ha adelgazado, ha envejecido. Preguntaba por Alejandro. ¿Qué preguntaba? ¿Cómo está, cómo estudia, si no está enfermo? Le digo, no lo sé, nosotros no nos comunicamos con ustedes. Y ella casi se puso a llorar. Manuel no sentía pena por su exmujer. Ella misma había elegido su camino. Alejandro se adaptó rápidamente a la nueva situación. Se volvió más independiente, ayudaba en casa, cocinaba platos sencillos. No preguntaba por su madre. Hijo, ¿no deberías reunirte con mamá? Propuso Manuel en una ocasión. ¿Para qué? Está sufriendo. Quiere verte. Que sufra.
Debería haber pensado antes. Pero te parió, te crió. Y traicionó. A ti y a mí juntos. El chico era inflexible. Manuel no insistía. En noviembre llegó una citación al tribunal. Carmen pedía el divorcio y exigía pensión alimenticia para el hijo. El día de la vista se encontraron en la sala del tribunal por primera vez en 6 meses. Carmen había cambiado mucho, había adelgazado, envejecido, aparecieron arruguitas alrededor de los ojos. A su lado estaba sentado un joven abogado. La demandante solicita la disolución del matrimonio y la asignación de pensión alimenticia para el hijo menor, anunció la jueza. Señoría, se levantó el abogado de Carmen, el niño tiene derecho al apoyo material de ambos padres. No me opongo al divorcio, dijo Manuel. Pero la pensión alimenticia debe pagarla la demandante. El hijo vive conmigo, yo lo mantengo completamente. ¿Dónde trabaja actualmente la demandante? En la empresa comercial Real Trade, como contable, respondió el abogado. La jueza estudió los documentos. Teniendo en cuenta el lugar de residencia del niño y la diferencia de ingresos de las partes, denegar la asignación de pensión alimenticia. Disolver el matrimonio. Después de la vista, Carmen intentó acercarse a Manuel. ¿Podemos hablar? ¿De qué? De nuestro hijo. Quiero verle. Él no quiere. Necesita una madre. La necesitaba. Cuando le engañabas, ¿él no te necesitaba? Manuel, entiendo que me equivoqué. Pero eso no es motivo para privarme del niño. Yo no te privo. Él mismo no quiere comunicarse. Porque tú le has puesto en contra mía. Yo no he puesto a nadie en contra de nadie. Él lo entendió todo solo. Carmen se puso a llorar, pero Manuel permaneció indiferente a sus lágrimas. El tiempo de los lamentos había pasado. El invierno fue nevoso y frío. Manuel se sumergió completamente en el trabajo, planeaba la ampliación de la producción, estudiaba nuevas tecnologías, establecía contactos con proveedores europeos. Alejandro estudiaba bien, se preparaba para los exámenes finales. Planeaba ingresar en la Universidad Técnica para ser ingeniero. ¿Quieres trabajar en la fábrica?, preguntó su padre. Aún no lo sé. Primero me formaré y luego decidiré. Correcto. No hay que precipitarse. En primavera en la fábrica ocurrió un acontecimiento alegre, firmaron un gran contrato con una empresa alemana. Pedido para 1 año, buenos precios, perspectivas de colaboración futura. Ampliaremos la producción, comunicó Manuel en la reunión. Contratamos 50 personas más, compramos nuevo equipamiento. ¿Y dónde lo colocaremos?, preguntó el capataz Rodríguez. Construimos un nuevo pabellón. Ya hemos empezado la tramitación del proyecto. Los asuntos iban bien. Los beneficios crecieron 1,5 veces, subieron los sueldos a los empleados un 20%. Manuel recibió participación en el negocio de los propietarios agradecidos. Pero no había vida personal. Y tampoco quería. La confianza en las mujeres había desaparecido por completo. Papá, ¿no piensas casarte?, preguntó Alejandro durante la cena. Por ahora no. ¿Y si encuentras a alguien adecuada? Si encuentro, lo pensaré. Pero por ahora no he encontrado. Entiendo. Es que algunos de mis compañeros de clase preguntan por qué estás solo. ¿Y tú qué respondes? Que te va bien así. En verano su hijo se fue a un campamento deportivo. Manuel por primera vez en muchos años se quedó completamente solo. Trabajaba hasta tarde, leía en casa, se reunía con viejos amigos. Estos se interesaban con cautela por sus planes de vida personal. ¿No es hora de arreglar la felicidad personal?, decía su compadre Alejandro. Eres aún un hombre joven. Aún es pronto. ¿Cuándo no será pronto? No lo sé. Puede que nunca. ¿Pero qué dices? No todas las mujeres son como Carmen. Puede que no todas. Pero ¿cómo saberlo de antemano? Después de la traición de su mujer, Manuel comprendió que no se puede confiar completamente en la gente. Cualquiera es capaz de una bajeza si le conviene. En agosto Alejandro volvió del campamento moreno y más maduro. En 1 mes había crecido otros 5 centímetros, la voz se le cambió definitivamente. ¿Cómo lo has pasado? Genial. Aprendí a manejar un velero. El año que viene quiero ir a un campamento de montaña. Por supuesto, irás. Papá, ¿mamá no ha llamado mientras no estaba? No.
Mejor. El 1 de septiembre Alejandro empezó el último curso. Último año escolar, preparación para el ingreso en la universidad. ¿Irás a la reunión de padres? Preguntó su hijo. Obligatoriamente. ¿Y si mamá también va? No creo que vaya. Pero si va, no pasa nada. Carmen no fue a la reunión. Manuel estaba sentado entre otros padres, escuchaba los planes para el año académico. Los profesores elogiaban a Alejandro, chico capaz, serio, decidido. Tiene usted un hijo estupendo, dijo la tutora después de la reunión. Lástima que la madre no participe en su educación. Así ha resultado, respondió Manuel brevemente. Nunca habla de ella. ¿Es normal? Cada familia resuelve sus problemas a su manera. En casa su hijo preguntó. ¿Cómo fue la reunión? Bien. Los profesores están contentos contigo. ¿Y preguntó a alguien por mamá? La tutora se interesó. ¿Y qué respondiste? Que es asunto nuestro familiar. Correcto. Pasó el tiempo. Alejandro terminó el instituto con medalla de oro e ingresó en la Universidad Técnica con plaza gratuita. Estudiaba ingeniería mecánica, planeaba ser ingeniero proyectista. La fábrica se convirtió en una gran empresa con 300 empleados. Manuel se hizo copropietario y obtuvo completa independencia en la gestión. Seguía sin tener vida personal. Varias veces conocidos intentaron presentarle a alguien, pero las relaciones no cuajaban. Manuel no logró aprender a confiar en las mujeres. Papá, entiendes que no todas son como mamá, ¿verdad? Decía Alejandro, que había venido de la universidad en vacaciones. Lo entiendo. Pero comprobarlo solo es posible con tiempo. Y no hay tiempo para experimentos. Pero no puedes vivir solo toda la vida. ¿Por qué no puedo? Tengo trabajo, te tengo a ti. Es suficiente. Y cuando me case, me vaya a vivir aparte. Entonces veremos. Carmen durante esos años cambió varias veces de trabajo. Ahora trabajaba en una organización estatal, cobraba un sueldo pequeño. Vivía modestamente. Sobre su vida Manuel se enteraba por Mercedes López, que continuaba siguiendo el destino de la ex vecina. Vive completamente sola, contaba la vecina. No tiene a nadie. Dicen que varias veces intentó salir con hombres, pero no salía bien. O le tocaban poco serios, o ella misma se volvió rara. Manuel no sentía ni pena ni molestias yo. Aquella era ya otra vida, con la que no tenía relación. A veces Carmen intentaba comunicarse con su hijo a través de conocidos comunes. Transmitía que echaba de menos, que quería verse, que estaba dispuesta a explicar sus actos. Alejandro respondía invariablemente, no tengo nada que hablar con ella. A los 20 años se enamoró de una compañera de curso, una chica guapa de buena familia. Manuel la conoció y quedó satisfecho, inteligente, educada, de familia completa donde los padres llevaban casados 25 años. Papá, queremos casarnos después de terminar la universidad, comunicó su hijo. Bien. Me gusta. ¿No te importa que viva aparte? Claro que no me importa. Una familia joven necesita su propio hogar. Entonces todo perfecto. A la boda de Alejandro Carmen no fue invitada. Su hijo no quería su presencia en el día más importante de su vida. Manuel no se opuso, era decisión de Alejandro. La celebración fue preciosa, en un restaurante junto al lago. Los invitados felicitaron a los novios, les desearon felicidad. Manuel pronunció un brindis. Os deseo que viváis una vida larga y feliz. Que os améis y confiéis el uno en el otro. Y recordad, la familia es lo más importante que tiene una persona. Al año siguiente Alejandro tuvo un hijo. Manuel se convirtió en abuelo y comprendió que la vida continuaba, a pesar de todas las conmociones. Carmen se enteró del nacimiento de su nieto por los mismos conocidos. Intentó mandar regalos, pero Alejandro no los aceptó. Decirle que mi hijo no tiene abuela materna, comunicó. ¿Cruel? Puede ser. Pero Manuel entendía a su hijo. La traición no se olvida. A los 45 años Manuel seguía soltero. Empresario exitoso, padre y abuelo cariñoso, pero hombre solitario. Se había acostumbrado a ese estado y no pensaba cambiar nada. A veces, mirando a la familia feliz de su hijo, pensaba, ¿y si entonces, hacía 8 años, todo hubiera salido de otra manera? ¿Y si Carmen no le hubiera engañado y aún vivieran juntos?
Pero estos pensamientos pasaban rápidamente. No tenía sentido pensar en lo que no había sido. Había una realidad, y con ella había que vivir. A Javier Martínez Manuel se lo encontró casualmente en la calle hacía unos 3 años. El ex ingeniero jefe tenía mal aspecto, había engordado, se había quedado calvo, iba vestido barato. Trabajaba de capataz en una pequeña cuadrilla de construcción. Se tropezaron en una tienda, en las cajas. Javier reconoció a Manuel e intentó esconderse, pero era demasiado tarde. «Hola, don Manuel», murmuró. «Hola. ¿Cómo van las cosas? ¿Cómo va la fábrica?» «Bien». «¿Y Carmen, es decir, doña Carmen, cómo está?» «No lo sé. No nos comunicamos desde hace muchos años». «Entiendo». Javier pagó apresuradamente y se fue. Ya no volvieron a encontrarse. Manuel oyó que el examante de su mujer también se había quedado solo, la mujer se fue, no había tenido hijos. En los últimos años Manuel a veces pensaba si había actuado correctamente entonces, hacía 8 años. ¿No debería haber intentado salvar la familia? ¿Perdonar, olvidar, empezar de nuevo? Pero cada vez llegaba a la misma conclusión, no debería haberlo hecho. La confianza, destruida una vez, ya no se puede restaurar. Y la vida sin confianza no es vida, sino imitación. Mejor estar solo que con alguien en quien no confías. Alejandro vivía con su familia en el barrio de al lado, en su propio piso. Manuel iba a menudo a verles, jugaba con su nieto, ayudaba con las tareas domésticas. Se sentía necesario y feliz. «Papá, ¿no te arrepientes de haberte quedado solo?», preguntó su hijo en una ocasión. «No. Os tengo a vosotros, a ti, a mi nuera, a mi nieto. Tengo trabajo que me gusta. ¿Qué más se puede desear? Pero aún así, una compañera de vida. Si el destino me manda a la persona adecuada, no diré que no. Pero buscar expresamente no voy a buscar». «Entiendo». Mercedes López, que seguía vigilando todas las noticias del barrio, contaba. «Ayer vi a Carmen en el ambulatorio. Se ha puesto muy enferma, la tensión le da saltos, el corazón le falla. Y sola como un dedo. Ni siquiera tiene con quién ir al médico». «Qué pena», respondía Manuel mecánicamente. «¿Y usted no ha pensado, bueno, puede que haya pasado el tiempo, se pueda perdonar?» «Doña Mercedes, hay cosas que no se perdonan». «Pero si está sufriendo». «Cada uno responde de sus actos». Y esa era la verdad. Manuel no sentía ni rabia ni pena por su exmujer. Simplemente la indiferencia de una persona para quien ella había dejado de existir. El pasado quedó en el pasado. Está el presente, el trabajo, la familia de su hijo, los planes de futuro. Y está la lección principal que había aprendido para siempre: la confianza es lo más valioso que puede haber entre las personas. Y lo más frágil. Destruirla es fácil. Restaurarla, imposible.